Bueno, este es el segundo capítulo de la historia al filo de la tristeza. Así se llama esta historia y el segundo capítulo empieza de la siguiente manera. Por lo visto había que asistir a una fiesta de cumpleaños y mientras me levantaba, me afeitaba, me vestía e incluso mientras rezaba, volvía una y otra vez a preguntarme, no ya porque me había invitado, lo cual no dejaba de ser un misterio, sino porque había prometido asistir. El caso era que una fiesta dada por Carlitos no podía ser para mí otra cosa que un viaje al pasado. Y en vista de todo lo sucedido, dicho viaje no resultaba aconsejable, porque, la verdad sea dicha, aquí en San Pablo parece ser que por fin estoy haciendo las cosas bastante a derechas. ¿Y por qué no seguir así yo solo? Qué extraña parroquia esta de San Pablo. Le dicen San Pablo de el Viejo, por más que San Pablo el Nuevo no exista por ninguna otra parte. El adjetivo se refiere exclusivamente a la antigüedad de la parroquia. La misma iglesia es un reflejo de la historia del barrio, que en un tiempo, 3 generaciones atrás, había sido activo, próspero, noble incluso, y hoy en día está abandonado, desconchado y polvoriento. Este es un barrio agonizante, y en cierto modo San Pablo no es ya ni siquiera una parroquia, sino una especie de charco espiritual, un alto en el camino para viandantes sin esperanzas. Y con todo, hay familias que viven en la vecindad, sirios, griegos, italianos, algunos chinos, la avanzadilla de los puertorriqueños, todo un espectro racial, en suma, cuyas almas tengo a mi cargo. El pastor de esta grey vive con arreglo a unas características muy distintas del pastor de las viejas y homogéneas parroquias de irlandeses. En dichas parroquias el sacerdote y los fieles hayan relación permanente y en mi opinión esto se debe a que estos saben que aquel es uno de ellos. Como consecuencia, el sacerdote participa en la vida cotidiana de la comunidad. En San Pablo el Viejo cambia la cosa. Los fieles son buenas gentes, o al menos yo calculo que lo son. Pues aunque ya hace un año que vivo entre ellos, no puedo afirmar que los conozco a fondo. Les digo misa, los oigo en confesión, con cierta dificultad, pues los idiomas no son mi fuerte. De vez en cuando los bautizo, los caso, los entierro. A veces asisto a enfermos en sus casas, pero fuera de esto ellos me guardan sus distancias y yo debo reconocer. Y, en, y es acaso mi culpa que yo a mi vez guardo las mías. En ocasiones añoro otros tiempos, otras parroquias, pero en definitiva me doy cuenta de que la situación actual es la que más me conviene. Cumplo con el trabajo, no descuido a mis fieles y puedo afirmar que soy feliz en este humilde rincón de la diócesis. O bien, si decir feliz es demasiado, al menos diré que estoy satisfecho y seguro de mi plan de vida, lo cual es ya mucho más de lo que jamás hubiera podido soñar. Por lo tanto, ¿a qué viene revivir el pasado?
¿Para qué visitar a Carlitos, que ya se encargará de desempolvarlo? ¿Para qué ir a ver a Juan y a Elena? ¿Nostalgia? ¿Soledad? Probablemente. ¿Y con qué objeto? Con ninguno. A pesar de todo, el domingo que viene iré a casa de Carlitos a celebrar su cumpleaños. Y ahora voy a decir misa. El domingo era un día importante por ser además la festividad de San Pablo, Carlitos Carmody y el apóstol de la caridad. Extraña pareja como San Pablo es el santo patrono de mi parroquia. Hablé de él en la misa de 7 y en la de 8:30. A las 10 y a las 11 corrían a cargo del padre Damowski, mi coadjutor. Hablé algo más que de costumbre, unos 10 minutos. No mucho tiempo en realidad, pero es que esto de la duración de los sermones es cuestión de moda. Cuando yo era niño y más tarde siendo ya coadjutor de San Ramón, donde por cierto es ahora párroco Juan Carmody. Recuerdo que el anciano padre Dignan, el arcipreste, jamás predicaba, menos de media hora. Una media hora violenta y tumultuosa como pocas, pues el viejo arcipreste no era de los que susurran las palabras cuando pueden hablar a gritos. Era un hombre verdaderamente extraordinario, con aquella voz rugiente, hecha para tronar catedrales, reducida al parvo ámbito de San Ramón. Es como un grito de guerra en una cabina telefónica, solía decir mi padre. Parece imposible que semejante voz saliera del hombrecillo tan frágil, pues el aspecto de físico del arcipreste era de los que dan pábulo a toda suerte de leyendas piadosas. Algunos decían, por ejemplo, que el padre Degernan había hecho promesa de ayuno perpetuo y que no comía más que una sopa muy clara y pan sin mantequilla. El caso es que siempre daba muestras de un apetito formidable. En cierta ocasión pude ver cómo ingería un desayuno compuesto de fruta, cereales, huevos fritos con jamón y patatas, varias tazas de té y la cuarta parte de un pastel de manzana. Uno debe de comer más que cosas nutritivas, decía demacrado e incipiente. Llegó a cumplir los 90 años y era un viejo excéntrico, despótico y devoto a quien, como a tantos curas de tiempos atrás, tributaban sus fieles sin, sino amor, sí una extraña especie de idolatría exasperada. Con Juan Carmody había mejorado el tono de los sermones predicados en San Ramón, pero no había crecido el número de sus oyentes. Como todo el que hoy en día sube a un púlpito, Juan tropieza con obstáculos con los que ni siquiera habría soñado el arcipreste. Este solía predicar para una caterva homogénea de hombres y mujeres, obreros de vida dura e instrucción deficiente. En cambio, hoy día, Juan Carmody sabe muy bien que sus sermones han de ser entendidos por un auditorio compuesto de abogados, estibadores, médicos, fregonas, banqueros, todo un batiburrillo
de mentalidades e imaginaciones para todos los gustos. Y a ver quién es el guapo que habla a gente tan dispar de lo que más importa, es decir, de Dios, nuestro Padre. Por esto no es de extrañar que cada vez que Juan echa una ojeada a tantos rostros conocidos, perciba más de una mirada perdida en el vacío y más de una cabeza que hace esfuerzos por no caerse. Los obstáculos con los que yo tropiezo difieren poco de estos, ya que los rostros que percibo en San Pablo me siguen siendo desconocidos y no reflejan otra cosa que el vacío. Ni siquiera fastidio o aburrimiento, sino el vacío, un vacío cortés, pero vacío, al fin. Y al cabo la única excepción es del Señor. El señor Yi es un chino redondo y blando que vende hierbas en una lóbrega tenducha. Se sienta todos los domingos en el mismo sitio y escucha todo el sermón inclinado con avidez hacia adelante, devorando cada frase que oye. Cabría felicitarse, de no ser por su descubrimiento que hice unas semanas, de no ser por el descubrimiento que hice unas semanas atrás. El señor Yi no entiende inglés ni una sola palabra. Cabe decir, en descargo de mis filigreses, que después de todos los sermones tienen bien poco interés. Lo que realmente cuenta, lo único que cuenta, es la misa, por supuesto. Algo curioso sucedió aquella mañana en la misa de 7, concluido mi sermón. Volví al altar para el credo y me pareció ver a Elena Carmody en una de las naves laterales. Terminada la misa, miré desde la sacristía y vi que había desaparecido. ¿Era Elena? No parecía probable que hubiera venido desde el otro extremo de la ciudad a hora tan temprana. La víspera yo había llamado a su hermano Juan para que se le cupiera duda para que no cupiera duda de que la idea de que él viniera a recogerme no se le había ocurrido más que al viejo Carlitos. No hace falta que me lo digas, me tranquilizó. Se ven las huellas dactilares del señorito. Hasta la voz tenía poco de su padre. Hablaba fuerte y claro, con una impaciencia sarcástica y precipitada. A su estupefacción infantil ante el viejo progenitor habían sucedido emociones no tan indulgentes. Naturalmente le he hecho llevarse un chasco. Le he dicho que tendría el gran placer en pasar a recogerte. Escucha, Juan, es una idiotez. Yo sé conducir. Voy por allá. Quiero verte a ti y ver tu iglesia. Cuando llegó estaba yo echando, como de costumbre, un parrafito con el padre Danovsky, mi coadjutor. Este se hallaba preocupado, pues la colecta dominical había sido muy escasa. No habíamos sacado ese día para el desayuno. Y le echaba la culpa al encargado de pasar el cepillo en la misa de 11. Había llegado tarde y no había empezado a pedir hasta el final de la misa. Siempre le digo que pida 2 veces para que nos convenga, pero ese día quién sabe qué pasó, que no pasó el canasto entre los feligreses, que ya se felicitaban del descuido. Habían tomado a mal aquel desquite y algunos habían dado poco y de mala gana, y otros no dieron nada en absoluto. El padre Danovsky tuvo que tomar medidas.
Me he visto obligado a darle una reprimenda, una severa amonestación. Una severa amonestación como si lo viera. El padre Damovsky, serio, rechoncho, ancho de cara y de pelo como la manteca, y con 25 años recién cumplidos, explicando con su imposible gravedad de fornido defensa central y con toda suerte de circuncoloquios al viejo portugués encargado de la colecta, que le doblaba la edad con creces, que había hecho mal, muy mal, porque en realidad mi coadjutor no es más que un muchacho, a pesar de lo cual se las ha compuesto para adquirir unos modales curiosos y se expresa con un florido estilo ridículo y pasado de moda que, por lo visto, pretende reflejar madurez y experiencia cosmopolita. En el púlpito, para no ir más lejos, se complace en emplear términos y locuciones caídas en el más completo desuso, tales como guardaos, desistid, os lo imploro. Es un tonto. San Pablo ha sido su primer destino al salir del seminario y se ve que está resuelto a devolver a la pobre iglesita, la prosperidad de antaño. Yo creo que él entrevé un porvenir de relucientes vidrieras góticas, mientras un gran crescendo de música gregoriana conmueve los sillares de piedra. No tengo valor para destruir visión tan inocente, pero entre tanto no lo pasan muy bien los encargados de la colecta, que caen en falta y ya han de sufrir el reproche de que por su culpa se van a retrasar la colocación de las vidrieras. Pero en el fondo mi coadjutor tiene cosas mejores. Por ejemplo, no tiene más remedio que conocer mi historia, pues en la diócesis los rumores se propagan de manera misteriosa y, sin embargo, jamás ha insinuado estar al corriente de ella, lo cual ahora su taco y su discreción, bajo una superficie pomposa, algo ingreída y absurda, se oculta un chico excelente que llegará a ser magnífico sacerdote si le echa ganas. Pero no es posible prescindir por ahora de su pomposidad. Le he hecho ver el delito en toda su importancia. Reflexione, Manuel, le dije. ¿Sabe lo que es usted cuando no pasa el cepillo a su debido tiempo? Pues un obrero indigno del salario que gana. Eso es lo que es usted. Así que pase el canasto más seguido. Sí, claro, lo que pasa es que el hombre no cobra nada por pasar el cepillo o el canasto. Es una metáfora, padre, dijo austeramente el padre Damovsky, cuyos reproches no se limitaban ni mucho menos a los encargados de la colecta. Al decirle al padre Danovsky que pensaba comer fuera el domingo, no pudo ocultar su sorpresa. En 6 meses que llevaba a mi lado jamás me había visto abandonar la rectoría con el pretexto de atender algún compromiso social. Y así que tuvo conocimiento de la identidad de mi anfitrión, abrió unos ojos como platos. Carlos Camodi, el célebre avaro. El padre Damovsky no podía salir de su asombro al oírme decir, para colmo, bueno, tiene mucho dinero, pero que yo sepa, nadie le llama avaro.
que no se llaman padre, se lo, se lo llaman muchas personas, lo sé por experiencia. No ve que mi familia vivía en tiempos en una casa de pisos propiedad del señor Carmody, y vaya si era ahorrativo. Cada primero del mes se presentaba a pie a cobrar la renta, padre, y vestido con un traje viejo a pesar de toda su riqueza. No podía uno menos que pensar que era un personaje salido de las páginas de Charles Dickens, el gran novelista inglés. Hubo un momento en que estaba viendo que me iba a preguntar si yo sabía quién era el gran novelista inglés Charles Dickens, pero siguió hablando de los procedimientos que utilizaba Carlos o Carlitos para cobrar la renta. Lo esperábamos con el dinero preparado. No voy a ser tan idiota como para decir que nadábamos en la abundancia, porque el empleo de mi padre era de guarda en una escuela. Figúrese usted nomás, una cosa así como portero. Sí, ya lo sé, pero siempre pagábamos la renta con puntualidad. ¿Cómo me acuerdo de mi padre cuando decía, Estanislao, ten esto siempre presente, paga con puntualidad la renta de la casa y los plazos del coche. Así no habrá manera de que te pillen por falta. Mi padre era un hombre extraordinariamente listo, y eso que no era instruido. Asentí con el respeto debido. No había llegado a conocer personalmente al padre del padre Danowski, pero su figura viva, de un tamaño mayor que el natural, estaba presente en nuestras conversaciones. Por lo visto había sido hombre de gran fortaleza física y de espíritu independiente, que había tenido multitud de empleos en los que sólo había permanecido el tiempo necesario para confirmar su desprecio por el patrono. Sus experiencias laborales le habían suministrado una serie de máximas útiles para curarse un catarro a domicilio, para dormir bien sobre el costado, que no se ronca, para tener éxito en el negociado de parques y jardines, y finalmente para ganarse el afecto de los perros. Ironías de la vida, filosofaba el padre Darnowski. Por un lado la iglesia tan necesitada de todo, y por otro el señor Carmody cargado de años y de bienes, de fortuna y de hábitos ahorrativos. Lo bien que estaría, padre, que algún viejo amigo le hiciera ver al fin que en realidad está más cerca de salvarse que da el que recibe. Y como el pobre me miraba con intención, le erguí. Lo malo es que algunos viejos amigos llevan ya bastantes años tratando de convencer al señor Carmody de las bienaventuranzas del dar, y no ha tenido éxito hasta la fecha. ¿Y no piensa usted, padre, que acaso no haya empleado el procedimiento adecuado? Por ejemplo, diciendo algo así como, un vaso de agua fresca dado en mi nombre. Los hombres como el señor Carmody no tienen el menor inconveniente en darle a uno un vaso de agua fresca, pero no pasan de allí. En este preciso momento irrumpió Juan, y el padre Danowski se vio obligado a suspender el ataque. Al presentarle a Juan se le demudó el rostro. Evidentemente no tenía la menor idea de que el viejo Carlitos tuviera un hijo eclesiástico. Tras cambiar unas palabras se retiró. Miré a Juan tomando nota de su aspecto, como miran todos los que van
entrando en años y los que son de su edad, y le dije lleno de admiración: no has cambiado nada, se ve que estás en plena formación. Y así era, en efecto. Juan era un hombre de elevada estatura, con aire de adolescente bondadoso que, como yo, tenía 50 años bueno, 55, pero que, a diferencia de mí, aparentaba mucho menos. Pienso que Juan recibía a su impaciencia el haberse conservado bien, ya que desde niño había detestado hacer ejercicios. Su rostro era alargado, vivaz y casi sin arrugas. Su pelo era gris, pero ya lo tenía de este color 30 años atrás. Y eran únicamente los ojos celestes, más bien distantes, húmedos, a veces de cansancio o de exasperación, los que permitían calcularle la edad. Sí, estoy bien, dijo encogiéndose de hombros, apresurándose a añadir: tampoco tú estás mal de aspecto. Esto era un cumplido muy aceptable dadas las circunstancias y teniendo en cuenta la manera de ser de Juan, porque no eran precisamente su fuerte las cortesías, a las que ni siquiera consideraba cortesías. He desistido de decir a la gente cómo está usted, porque porque todo el que me encuentro resulta tener una piedra en el riñón, o una mancha en los pulmones, o un niño que quiere ser director de orquesta. Puedo jurar que no conozco a nadie que me conteste que está sin novedad y se vaya tan campante. Me daba perfecta cuenta de lo que quería decir. Un cura es aquí bastante vulnerable. Toda parroquia tiene unos cuantos charlatanes pertinaces que merodean día y noche cargados con el zurrón de las lamentaciones. Y así que dan vista al sacuello, se les iluminan los ojos y se les abre la boca del zurrón. Incluso fuera del límite de su parroquia, cuando el sacerdote va por la calle, cuando viaja en tren, ve de pronto a un extraño a su lado que, sin que nadie se lo pida, se pone a darle, sin más ni menos, una relación minuciosa de sus desdichas. Y no es que estas sean triviales, pero la verdad es que las revelaciones graves y tristes no son las que más abundan. En su mayoría, tales confidencias no se distinguen por su seriedad, desgraciadamente. Tampoco son muy variadas. Muchas veces he pensado, mientras presto oído, asistiendo con la cabeza, que todos y cada uno de estos monólogos improvisados pudieran resumirse en una o dos frases breves, como por ejemplo: Padre, yo he dado todo, ¿y qué me han dado a mí en cambio? Número 2. Padre, no soy bueno para nadie, ni siquiera para conmigo mismo. El espíritu de la segunda de estas frases es más humilde y por lo común es la resultante de haberse pasado bebiendo toda la tarde.